Hola a todos jóvenes, hoy les traemos 5 casas Airbnb espectaculares que combinan diseño, funcionalidad y estilo. Quinto lugar, departamento todo en uno, en Cali, Colombia. Un espacio compacto y funcional que aprovecha cada rincón, ideal para viajeros que buscan comodidad y minimalismo. Encuentran estos pasillos abiertos que me recuerdan la obra del arquitecto Salmona. Te dan una sensación muy elegante, muy abierta, muy conectada con la naturaleza. Me recuerda a los grandes hoteles de México. Para los amantes de la televisión, si eres como yo que te gusta comer y ver la tele, esto te queda muy bien porque al final te da la sensación de que tienes una casa grande, ¿no? En donde tienes el comedor con la tele, la recámara con la tele, tienes esta multifunción que se lleva desde el mobiliario hasta el espacio. Y realmente esto funciona muy bien. Tiene un buen sistema de herrajes y de este lado pues ya tienes tu obra de arte, ¿no? Y solamente son 3,70 metros. En 3,70 metros te cabe cocina, comedor y recámara. Aprovechándolo muy bien. Fíjense bien. Si lo vemos de este lado se entiende perfecto. Y en la misma pieza, fíjense cómo no hay prácticamente espacios desperdiciados. Tenemos pasillo, esta pieza más o menos de 1,40, 1,50, y del otro lado tenemos vestidor, y detrás de esta pieza, que aprovechan muy bien para hacer un pequeño escritorio, tenemos el baño principal. Y el cuarto de lavado está detrás de este closet. Entonces, en este paquete de este muro, tenemos baño de visitas y cuarto de lavado. Entonces, está muy bien porque muchas veces tienen solamente un baño, este tipo de departamentos. Y del otro lado, su vestidor y su baño cómodamente. La cocina, tonos claros, blanco es el mejor aliado, con tonos de madera cálida. Me encantó la mesa. Hay que empezar a usar más estas mesas que estén pegadas a los muros, porque nos ahorran muchísimo espacio. Si esta mesa la hubieran querido separar, hubieses perdido mucho espacio y ya no te daba. Entonces, aquí la clave es que la mesa quedó pegada al mueble. Y de este lado, para que se sienta todavía más amplio el departamento, tienen esta terraza. Esta terraza de todo el ancho prácticamente que se abre hacia la bellísima vegetación y el entorno de Cali, que realmente es una joya. Este barrio es muy bonito. Les vamos a dejar la ubicación. Fíjense cómo Cali está rodeado de montañas, entonces las montañas se meten a la ciudad o la ciudad se mete a las montañas. Y es una terraza muy cómoda, debe de medir alrededor de 1,60 metros y cabe perfectamente, ¿no?, la salita. Y ahora vamos a conocer el baño. Fíjense, aquí ocultando bien las columnas, ese espejo, el vestidor cabe muy bien. Este es un módulo amplio también, como de 1,60. Cabe perfectamente un vestidor de una pareja. Sí, estos departamentos están pensados tanto para rentarlos en Airbnb como para parejas jóvenes que todavía no tienen hijos o alguien soltero, alguna persona retirada que no quiere subir escaleras en su casa, pues mejor se compra un departamento, llegas en elevador y vives aquí muy tranquilo. Entonces tienes tu buen baño, lavamanos y regadera. Perfecto. Regadera perfecta, todo perfecto. Para que vean que sí se puede vivir en menos de 40 metros cuadrados, sintiendo que vives realmente en un departamento muy amplio. ¿Qué les pareció, jóvenes? Denle like, denle compartir, déjenos sus comentarios. ¿Les gustaría vivir en un espacio así? A mí en lo particular este sería el departamento de mis sueños si yo estuviera en la universidad o recién egresado, si viviera con mi pareja, yo solo. Sería el departamento ideal para un soltero, estudiante, pareja joven o retirado. Porque también si ya estuviera retirado y ya me cansé de andar limpiando mi casa y me cansé de andar subiendo las escaleras, pues este es un huevito muy cómodo. Yo creo que no necesitas mucho más. Y así de bien distribuido, podría caber mucha gente, mucha gente. Bueno, jóvenes, ya nos vamos. Un regalito que les dejo aquí de Cali. No iba a grabar este video, pero se logró. Saludos a todos mis hermanos. Cota Paredes, adelante. Es una gran estructura en L, ¿eh?
Bueno, ya no sé si en L, sino en una forma un poquito extraña. Vamos a ver rápidamente el área de esparcimiento, ¿no? Las amenidades del edificio. Buenos elevadores, jóvenes, muy cómodos. Los elevadores son casi de las mismas marcas en todo el mundo. Aquí es el Hyundai. Me encantan esas marcas que te pueden hacer desde un microondas hasta una nave espacial. Saludos, Bosch. Fíjense, estas son las amenidades. Salimos, es un espacio más generoso y la vista que tenemos aquí es una verdadera joya. Fíjense, tenemos una gran área de alberca, todo con una vista panorámica hacia toda la ciudad de Cali. Cuarto lugar, microcasa moderna japonesa. Diseño limpio, minimalista y funcional. Una joya de la arquitectura japonesa que maximiza cada metro cuadrado. Vamos a ver con nuestro láser cuánto mide. 290. 290, lo cual nos da aproximadamente un poco más por el ancho de las columnas, un 320. Y si llegamos de este lado, descubrimos el patio de acceso. O sea, aquí no caben los coches, aquí es solamente para contemplar. Pero esta calidad del patio japonés, en donde en un espacio muy pequeñito hacen muchas cosas para darle una sensación de naturaleza, de silvestre, de que es un espacio que está de alguna manera libre, ¿no? Que se da solo, pero cuando ya uno analiza, vas a ver ciertos detalles. Por ejemplo, en la jardinería japonesa, a ellos les gusta mucho el musgo. Entonces, el musgo va a ser un detalle clásico en el jardín japonés. Distintos tipos de lechos, de plantas, y este árbol que a mí me recuerda el arrayán allá en México. Quisiera creer que es un árbol de cerezo japonés, porque estas hojas con las flores se verían increíbles, el cerezo japonés en este patio. Y el trabajo de las rocas, ¿no? Recordemos también que Japón es una zona volcánica, entonces vamos a tener piedras volcánicas, basálticas. Entonces en este mismo acceso, de repente ya los aleros vuelan, nos protegen, nos cubren. Y esto me llama la atención también, que hemos visto mucho en la casa japonesa, grandes ventanales hacia el exterior, pero contenidos, ¿no? Como hay un tema ahí de la privacidad y la intimidad que todavía no logro entender. Y aquí entramos al espacio. Vean qué belleza. Tenemos primero un espacio amplio donde nos quitamos los zapatos, nos ponemos el zapato tradicional japonés que no lastima los tatamis, que son estos tapetes de palma que colocan a distintos niveles, ¿verdad? Porque tradicionalmente la casa tiene un nivel pegado al terreno natural, a la tierra, que antes los hacían de tierra, los pisos, ya después cambiaron a concreto y después con sus plataformas de madera levantan, ¿verdad? Para las zonas donde vamos a recibir visitas o invitados. ¿Cuánto mide? 280, 288, casi 290. 290 por 250. Y las alturas compactas, ¿verdad? Es algo que también hemos visto. Y en este proyecto, es un proyecto muy especial porque les digo, está diseñado para una estadía trascendente, ¿no? Memorable. Entonces los espacios son perfectos para la foto, para la experiencia, para experiencias cortas. No sé, esto me llama mucho la atención. La silla, jugando con la mesa, con una pata larga y una pata corta. Entonces, puedes tener una persona sentada de forma occidental. La luz blanca que pasa a través del papel japonés es algo realmente maravilloso. O sea, el arte, a ver si les dejamos por aquí alguna liga para que vean un documental de cómo se fabrica el papel japonés. Es un proceso muy delicado y que no todas las personas lo hacen de la forma ancestral. Obviamente ya hay procesos más industriales, pero el arte del papel original es una joya. Entonces fíjense cómo los muros no tocan el techo. O sea, entonces realmente, como les decía, un poco la intimidad en la cultura japonesa es muy distinta a la intimidad, a la privacidad en el occidente. Entonces corremos estas puertas y la habitación es una mezcla de modernidad, de minimalismo, tradición. Es un poco como estar adentro de un salón del té, ¿verdad? En el que
te agachas y puedes ver un poquito la mirada hacia abajo. Esto es una cama, ¿verdad? Entonces realmente aquí te duermes, pero yo siento que estas ventanas en la parte de abajo, pues al final es para eso, ¿no? Es para que tengas esta visual siempre en este sentido. Y quizá cuando te duermes, ¿verdad? Puedes estar viendo a tu musgo y a tu patio japonés. Y fíjense qué bonito esto, ¿no? De repente juegan con el diseño de los shojis. O sea, aquí en esta retícula le ponen una pieza un poquito más afuera, otra más adentro. Entonces, pues todo eso es un diseño moderno, ¿verdad? Así también como el diseño de este entramado vertical, ¿verdad? O sea, el tradicional que hemos visto va en cuadrados o en rectángulos, ¿verdad? Pero más cortos. Y esta la podemos abrir. Me recuerda a esos pequeños patios que se hacen en las casas de Mérida, bien chiquititos, porque allá las restricciones son distintas. La piedrita, el musgo. Ese musgo es artificial, porque te tratan de dar esa esencia, ¿no? Quieren que experimentes Japón. Y acá, francamente, la luz, otra vez, ¿no? Cómo sale de la pantalla es muy exquisita, ¿no? Es como leche, muy suave. Tercer lugar, casa pequeña e introspectiva, en Oaxaca, México, diseñada por AJ Arquitectos. ¿Cómo está, arquitecto Abisaí, arquitecto Julio? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por venir, bienvenido. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí primeramente también felicitándote por tu 1,000,000 de seguidores en muchas YouTube. Gracias. Bravo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, la verdad, gracias a ustedes. Y a horas tan fregonas como la que vamos a ver el día de hoy. Platíquenos, por favor, ¿en qué parte del mundo y en qué parte de la ciudad nos encontramos? Nos ubicamos en la ciudad de Oaxaca, estamos en una colonia que se llama la Colonia Alemán, hablando de unos 5 o 10 minutos del centro de la ciudad de Oaxaca. Es una colonia un poquito de mucho tránsito, estamos sobre casi 2 avenidas principales, hay mucho ruido y al final pues la zona podemos decir que no es algo tan residencial como tal, mucho comercio. Entonces aquí lo que les vamos a presentar es Casa Matus, un Airbnb que tenemos primero como primer reto el terreno. Estamos hablando de un terreno que son 8 metros por 9,50. Tenemos una fachada sur y poniente de este lado. Sur es esta, ¿verdad? Sur es esta. Ah, o sea, ya le está pegando el poniente. Exacto, ahorita estamos en el poniente, le está pegando todo. Bienvenidos Casa Matus. a Casa Matus. Volvamos a la vieja tradición de ponerle plaquitas, ¿verdad? Con el nombre del despacho. Ahí fue un buen gesto de nuestros clientes que nos dijeron que pusiéramos nuestro nombre en la placa de la fachada. Señal que quedaron contentos. Ya lo habíamos comentado en algún momento, Abraham, habíamos dicho que para que una obra quede muy bien, necesitas también por detrás unos clientes muy buenos. Sin duda. Fue una mezcla de ambos, ¿no? No hay buena arquitectura sin un buen cliente. Así de fácil. Exacto. Aquí los clientes nos permitieron desplayarnos en diseño, en ideas y confiaron totalmente en nosotros. Adelante. Adelante, Abraham, estás en tu casa. Nótese que yo nunca he entrado a esta casa. Esta es la primera vez. Estoy entrando junto con ustedes. Cambia completamente para empezar la temperatura, ¿verdad? Sí, aquí la idea es, Oaxaca es una zona muy caliente, muy seca, entonces la idea es generar como esta parte de frescura, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Con cementos pulidos, realmente la altura tenemos 2,60, como lo que comentábamos el día de ayer también, no necesitamos de tanta altura, simplemente sí manejamos una doble altura más adelante, pero bueno, entonces aquí la frescura es lo blanco y lo pulido, fuera de ahí no manejamos otras cosas. La calidez nada más de las puertas con la madera. Un contraste muy bonito, ¿verdad? Del gris con la madera y el blanco. Aquí entramos a la cochera, este sería el pasillo para llegar al área social. De este lado tenemos, anteriormente era un local, ahorita se ocupa como una bodega, justamente para darle el mantenimiento a todo el Airbnb, toda la casa, al interior, y inmediatamente tenemos las escaleras para subir al siguiente nivel.
Entrando, llegaríamos directamente a la sala. Si gustas. Aquí es importante mencionar también el reto de... Era remodelación. Sí, fue pues prácticamente demolición y una obra nueva, porque había, pero literal la estructura que tenía no era suficiente como para que aguantara algo más. Entonces fue una demolición que era literal la estructura de madera, un poquito de herrería, sí un poco de obra como tal, pero muy sencilla, ¿no? Entonces aquí eso fue lo primero. Como reto también sabemos que en un Airbnb las estancias son cortas, no es lo mismo de una casa habitación. Entonces a partir de ahí empiezan a surgir los espacios, los tamaños, las dimensiones realmente, que preferimos que sea algo bastante cómodo y fresco. Entonces aquí está este espacio donde estás entrando, realmente es la única parte social de planta baja. Qué interesante, es como Ah, no, te iba a decir que el patio era muy grande en proporción al espacio habitable, pero... Aquí la idea es, No. abrimos la puerta y el remate siempre va a ser lo mismo que tenemos afuera, el acabado. Tú lo ves aquí, pero ya con un detalle ya de vegetación. Una vegetación un poco silvestre con la intención de no darle tanto mantenimiento como un pasto o otro tipo de vegetación, ¿no? Como puedes ver, tenemos una losa aquí a 260, la sala, algo de una estancia corta, y a partir de aquí tenemos una doble altura, que es lo que hace que la casa se sienta más fresca. Claro. Obviamente tenemos ventanales de piso a techo, detalle de viga, un detalle de una viga y la doble altura con cristal. Esta doble altura no mide mucho, ¿eh? Son como 2x2, pero se siente mucho. Sí, exacto. Aquí pues es el espacio pequeño, pero la amplitud también que le damos es nuevamente con el exterior. Con el patio. El espacio se comunica, ¿no? Se une, y de este lado queda ya un espacio todavía más generoso de cocina. Claro, aquí mezclamos lo que es comedor y cocina en un solo espacio. Si te das cuenta, los mismos acabados que tenemos en exterior los estamos transportando al interior de la casa. Se están manejando los pisos pulidos, los muros con cemento pulido, el acabado de microcemento también lo estamos transportando a los muros interiores, y de alguna manera pues es una relación con el exterior, ¿no? En tema de carpintería también todo es totalmente natural. Estas sillas igual las diseñó Casa Verde, que es la tienda de nuestra confianza. Están súper bonitas. Tanto ¿no? las sillas como los sofás. Ah. Qué bonita terraza. Aquí como puedes ver, bueno, ahorita subiste, nos gusta dividir mucho las terrazas. Ajá. Estamos hablando que esta es la parte del centro de la casa. Generamos una terraza como social y del otro lado tenemos el área de servicio. Ok. Entonces aquí van a entender un poquito el motivo de por qué nos cerramos realmente al entorno, pues las visuales no son muy agradables, ¿no? Y luego hay mucho vago, ¿no? Mucho vago ahí en la ciudad. Saludos. Mira más, y todos son cínicos. Sí, aquí sí, pues digo, no tenemos una vista muy deseada, hay mucha contaminación visual, pero pues la intención fue generar todo en la parte de abajo, aquí ya pues aprovechar la terraza y tratar de generar lo más agradable que se pueda la terraza, ¿no? Qué buena terraza, ¿eh? Qué buena terraza. ¿Y cómo te habla de que puedes cambiar las ciudades una hora a la vez, ¿verdad? O sea, aquí podríamos estar en Neza, en Ciudad Neza, ¿sabes? O sea, podríamos estar en cualquier barrio de Ciudad de México, y cómo realmente una hora por hora de repente ya te cambia, ¿no? Digo, o sea, esta para mí es refrescante, ¿no? Cómo realmente puedes cambiar tu vida con ayuda de un profesional. Sí, pero yo creo que lo importante siempre es eso, ¿no? Un valiente que se anime a hacer ese cambio, y de ahí es un poquito más fácil que salga alguien más que quiera hacer como esos cambios. O sea, al final la zona también va teniendo esa plusvalía, conforme va viendo ese cambio arquitectónico. Que fíjate, es interesante esto que les voy a decir. Ustedes saben que el Airbnb ha generado pues muchas situaciones, ¿no? Distintas, unas favorables para unas personas y otras desfavorables para otras. Favorables para las personas que invierten y dicen, oye, pues aquí tengo esta cosa, este terrenito, este localito, vamos remodelándolo, vamos haciendo algo para renta, ¿no? Como para Airbnb. Pero luego dicen que necesitamos viviendas. Entonces, aquí también se podría generar tres casas o una casa y venderla. Se podrían hacer muchas cosas, ¿verdad? Al final, toda la gente que vive ahí, o sea, en toda la ciudad, o sea, pueden agarrar su casa y pueden decir, la parto a la mitad,
vivo en una mitad y la otra Claro. mitad la hago Airbnb, ¿no? O sea, no te tienes que salir, es a lo que voy. Es que pensando las cosas bien, puedes generar vivienda, tampoco no la tienes que vender forzosamente. Así es. Yo sí creo que hay que hacer patrimonio y el turista se gana comprando propiedades, no vendiendo. Entonces, sí creo que, que remodelando y cohabitando se puede hacer mucho por la ciudad. Sí, creo que- perdón, justamente es lo que están haciendo nuestros clientes, ¿no? Ellos ya llevan varios años con esta propiedad y el día que nos llaman para hacer un proyecto, pues justamente lo buscaban para eso. Es una inversión, pero que de alguna manera pues no quieren vender esto que les heredaron sus padres, ¿no? Entonces al final optaron por hacer una casa habitación para que se pueda rentar. Entonces generan una utilidad sabiendo que también esto es una inversión de ellos, ¿no? Que pues, la casa con el paso del tiempo aumenta de plusvalía. Y más en Oaxaca, que últimamente Está subiendo. ha llegado mucha gente de fuera, ha crecido mucho con nuevas casas, cada vez hay menos terrenos en el centro de la ciudad. Ujú. Entonces esto nos permite que aumente la plusvalía de las propiedades. En este caso, pues este se construyó que ya tiene un año, Más o menos, más o un menos, poquito menos no de sé un si ya año. cumplió. Pero de ese tiempo para acá, pues, seguramente ya vale más esta construcción, ¿no? Y también la de al lado, ¿eh? Sí, claro. Todas las que están al lado de esta ya valen un poquito más. Que yo creo que me quedo mucho con lo que platicábamos el día de ayer, Abraham, que bueno, que Ujú. nos mencionabas, ¿no? De que ahorita ya la idea de pensar un poquito en conciencia ya no es como construir en terrenos nuevos, Ajá. sino es lo que ya tienes o lo que puedes comprar, hacer este cambio. Realmente digo, estamos en una, se ve la zona fea, pero estamos en una zona muy cerca de la ciudad de Oaxaca. O sea, realmente aquí te conectas a muchos lugares. Sí. El tema es hacer ese cambio a la ciudad, hacerle el cambio más bien aquí a la zona, ¿no? Y con eso, pues creo que no tienes que irte hasta No, no, punta del no, no, cerro o algo no. así, sino para hacer algo bonito lo puedes hacer acá, Claro. sin ir haciendo esos cambios. Necesitamos comunicarnos, o sea, toda esta gente, o sea, toda la gente que vive aquí en estas casas, pues quizá no tienen dinero para hacer esto, ¿verdad? O quizás sí, ¿verdad? Necesitan acercarse con los arquitectos, ¿verdad? Porque si de repente se acercan y nos dicen, oye, yo te porto la casa, ahí tengo una casa, ¿qué podemos hacer? Pues a ver, quizá uno dice, yo tengo unos ahorros, ¿verdad? Yo Claro. tengo unos ahorros, le hacemos dos. O sea, le hacemos dos a tu casa y hacemos dos Airbnbs, tú te quedas con uno y yo me quedo con otro. Claro. ¿Sabes? Y entonces ya esa casa que tiene ahí 30, 40 años sin que le den ni una manita de gato, ni una impermeabilizada con Fester Acritón, con Fester Acritón Pro Shield Max, o sea, que no le hagan nada, de repente puede tener nueva vida la persona gracias a comunicarse, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y a lo mejor mucha gente duda, ¿no? El que no puede ir mal y todo, pero yo creo que aquí ya tienen el claro ejemplo de que es cuestión de hacerlo, ¿no? No, Es tener esa realmente- visión también, porque pues, a veces la gente no lo ve, pero ahorita creo que este es un buen ejemplo que, digo, les ha ido súper bien aquí a los dueños y eso es bueno, ¿no? Están contentos ellos, estamos contentos también nosotros y ellos todo el tiempo nos escriben como de agradeciendo realmente por el trabajo que se hizo aquí, pues... así Es que qué bonito. Fíjate, a ver, pensemos en la inversión mientras yo veo el baño. La inversión fue, me decían, de 145 por 15,000, ¿verdad? Ajá. Que son que 1,400,000 A ver, haz números. ¿eh? más, eso sería 10,000, ¿no? Ustedes díganme la matemática. es más o menos 2 millones. 2 millones. 2 millones de pesos hicieron esto Aquí igual cabe y mencionar si que está como... lleno casi todo el mes a 3,000, ustedes se paga el crédito, pues, o sea, se paga Claro. el crédito. No tengan miedo a sacar créditos, jóvenes. Segundo lugar, microcasa en 4 metros de frente, Mérida, México. Un proyecto del ingeniero Jesús Aguilar. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días, Abraham, ¿cómo estás? Encantado de estar por acá. Qué bien. ¿Cómo se llama su empresa? Se llama GCA Proyectos. Excelente. Sí, sí. Un ingeniero apasionado por la arquitectura. Así es, así es. Soy alumno de la Academia de Arquitectura Avanzada. Excelente. ¿De qué año? ¿En qué año entraste? Entré para el inicio de la pandemia, creo que fue 2019. Y pues ahí estuvimos hasta que nos dejaron salir de nuestras casas para aprovechar todo el tiempo posible haciendo lo mejor que se pueda. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bien, muy grata. O sea, aprendes muchas cosas. Muy padre, muy padre. Excelente. Sí. Y estamos ahora aquí para llevarles a ustedes este proyecto. Platícanos un poco. Sí, mira,
Se llama Casa Pernocta Ibérica. Trata de una, vamos a llamarle como una familia hotelera de puras casas de Airbnb en la ciudad de Mérida. Esta es la primera, estamos dando inicio y banderazo en este día. Y trata de una casa que ya se encuentra en el segundo cuadro, ¿no? Segundo cuadro del centro de Mérida. Y pues quisimos darle un poco de cambio conforme al contexto que ya traíamos, ¿no? Hacer que resalte realmente, ¿no? Que se sienta como este bloque macizo que se para frente a todas las casas para que distinga como debe ser, ¿no? Muy bien, pues. Pues ahorita vamos a entrar. Ujú. ¿Cuánto tiene de frente? Tiene 4.50 de frente. ¿450? Sí, coge 4.50 de frente y los muros tienen de 35 centímetros de ancho casi. Entonces te queda como 3.80 al interior. Y se expande todo hasta 15.50 el terreno. Entonces al abrir la puerta nos acompaña este muro de mampostería que era de la casa antigua. Inclusive le dejamos aquí el amaquero que ya tenía para que adorne, ¿no? Y pues la idea era de que acompañe o sea, la vegetación te acompañe por todo el recorrido de la casa, ¿no? Si el terreno tiene 4.50 por 15 de ancho. O sea, Súper bien aprovechado, ¿eh? sí, entonces eso igual era una de las peticiones de los clientes, ¿no? Aprovechar cada espacio que tenemos. Y pues al ser un Airbnb, pues teníamos que enfocarnos en cuáles son las necesidades básicas y reales del proyecto. ¿Y cuáles son? Pues la cocina, baño, el lavadero. De hecho, acá, tras de la cortina, se encuentra el lavadero, el cuarto de máquinas para la piscina. ¿En serio? Sí, Súper bien aprovechado. sí. Y en cortina, ¿verdad? No necesitas Sí. más. No, y pues o sea, vamos a llamarle como que la casualidad, este tono del chucún se asemeja mucho a la manta, ¿no? Claro, claro. Entonces se ve muy, muy, muy bonito. Sí, Qué bien aprovechado. O sea, entramos directamente al área de la cocina con el comedor, sí, todo integrado. Fíjense las puertas y las ventanas con estos postigos, qué bien se acomodan también en la composición de este lado. sí, sí. Y sí, definitivamente esta piedra es lo que le da el carácter de Mérida, ¿verdad? Claro, sí, de hecho esa era la finalidad, ¿no? Traer todo lo bueno de Mérida en este mismo espacio, ¿no? Al ser pues un Airbnb, pues las personas, los huéspedes pueden venir y sentir un poco de Mérida en este espacio. Excelente. Y como buen cotaparediano, pues lo introspectivo, ¿no? Cerrados al exterior. Cerrado ¿verdad? al exterior Es que qué bonito es completamente. Mérida porque estas casas son totalmente introspectivas, ¿verdad? Así es, así es. No necesitan nada de afuera, el afuera Sí. está aquí adentro. La casa original empezaba desde lo que había sido la calle y llegaba más o menos a la mitad de la cama. Y pues cuestiones de reglamento, pues nos decían que tenemos que mantener la primer crujía, que es este espacio, ¿no? Entonces se mantuvo hasta acá y todo lo que viene siendo servicios, área de servicios, se tuvo aquí al frente, ¿no? De hecho, aquí abajo donde tienes donde está el tapete, se encuentra la cisterna de la casa. Ok, aquí Sí. está la tapa. Ahí está la tapa. Ok. Sí, claro. Sí, ahora apoyar para Tenemos un descubrirla. equipo detrás de cámaras que, Exacto, las bambalinas. que nos apoya. Aquí tenemos. Sí, sí. Sí, como no teníamos Oye, espacio qué para... bonita la tapa, ¿eh? Acero inoxidable, o Es sea, que acero quedara bien. inoxidable, sí, es para evitar la corrosión. Excelente. Sí, Claro. o sea, el espacio está muy limitado por donde lo veas, ¿no? Y cuando estamos en proceso de excavaciones, ¿verdad? O sea, básicamente tuvimos que excavar casi toda la casa igual, para hacer la cisterna, la piscina y el biodigestor en la parte de atrás. Claro. ¿De qué capacidad es la cisterna y el biodigestor? La cisterna es de 2.500 y el biodigestor es de 1.100 litros. Era para 2 servicios. Sí, para 2 servicios. Así Excelente. es. Sí, Buenísimo. Así como también buenísimo el piso de cemento de Mérida, Sí. ¿verdad? Con ese color blanco. sí, y fíjate, este es cemento gris. Es lo que yo digo. Es cemento gris. Aquí o sea, igual el presupuesto estábamos muy limitados. Entonces teníamos que jugar con otras, ¿cómo se llama? Opciones, ¿no? Para el tema del piso estuvimos experimentando porque estábamos buscando algo muy similar a un terrazo. Entonces, por tema de costos, etcétera, estuvimos experimentando y buscamos esta solución que al final es cemento gris, gravilla y polvo.
Entonces lo que hicimos nosotros, colamos un firme de 2 centímetros de gravilla y con una desbastadora le bajamos hasta llegar al agregado y ya llegamos al agregado, lo pulimos, lo brillamos un poco y lo sellamos. Y es que aquí el cemento gris es blanco por la tierra, ¿verdad? Sí, el, Por el la- agregado, ajá, la el arena. polvo te da ese carácter, ¿no? Claro. En esta parte que está trabajada no hay nada más. O sea, la única parte que nosotros intervenimos fue esta. Aquí no volvimos a aplicar nada. Este acabado que vemos acá es el que tenía. Lo único que hicimos nosotros fue bajar el acabado inicial, que tenía masilla, 3 capas. Vacía. Lo Sí. bajamos y estos colores son los colores naturales por los agregados que manejamos aquí. Muy bien. Aquí con respecto al el programa, dividimos el espacio del área social y el área privada con esta piscina, ¿no? Entonces al final decidimos hacer estos ventanales abiertos en ambos espacios para poder sentir esta conexión entre todo, entre el área social, el área de la piscina, el área de la recámara que tenemos al fondo. Se esconden, ¿verdad? Sí, se esconde en el muro, ahí tenemos un sistema de doble muro. Entonces todos los canceles se esconden de este lado. Sí. Es cancelería aluminio línea 3, ¿no? Excelente. Sí. ¿Qué costo tendrá más o menos el metro cuadrado de construcción? Ya 19,500. Sí. Sí, el tema de acá, por el espacio uno y pues por la localización, pues mucho del costo de la construcción se viene en acarreos, desalojos. O sea, son cosas que vimos a la hora de la obra casi, porque o sea, el espacio de por sí ya está muy reducido. Si teníamos las excavaciones acá de piscina y cisterna, por donde pasamos, no podemos tener el material asentado, o sea, todo el material asentado acá. Entonces eso se traduce en que hay que pagar fletes, hay que pagar desalojos, hay que pagar acarreos. La mayoría de los desalojos nos pedían por el ayuntamiento que sean nocturnos, por el tema del tránsito. Acá tenemos el Infonavit, entonces todas las mañanas está llenísimo. Entonces después de las 3, 4 ya bajaba el tránsito y podíamos nosotros programar nuestros desalojos. Igual otra cosita importante que de esta parte, que atrás de esta cortina, que en algún momento va a ser una puerta con herrajes que se va a correr hasta acá, La puerta corrediza. una puerta corrediza, está Sí. el centro de lavado. Está el centro de lavado, acá tenemos los equipos igual de la De piscina la piscina. y aquí está el tablero principal. Igual, muchas cosas las mismas limitantes que te da el desarrollo urbano, ¿no? Las oficinas de desarrollo urbano ayudaron a desarrollar mejor este proyecto, ¿no? Lo que viene siendo el área permeable, ¿no? Porque, o sea, igual estamos hablando de un espacio muy pequeño del terreno. Entonces necesitamos buscar maneras de cómo desaguar el agua, tenemos el área de la piscina que se puede considerar permeable, pero este paseo se decidió hacerlo así con adocretos. Para que se infiltre Para el que se agua, infiltre ¿verdad? el agua, exactamente, mantener igual la jardinera. Igual el detalle de la piedra acá, que es muy característico de Yucatán, ¿no? Toda esta piedra fue sacada de la excavación, ¿no? Cuando excavamos la piscina con compresor, pues empezaba a salir en pequeños pedazos de piedra, entonces eso es lo que se usó para el arriatito, ¿no? Qué belleza. Y al final, ¿cuánto mide la alberca? Muchas La personas alberca de ancho preguntan creo cómo que se llaman mide. estas albercas pequeñas. ¿Cómo les llaman ustedes? Nosotros le llamamos piscinas, claro. O sea, esta piscina de aquí hasta aquí donde está el camastro es de 2.20 por 2.15, me imagino. O sea, justo para las personas que van a venir a habitar acá, ¿no? Que está pensado para una pareja, quizás 3 personas. Claro. ¿No? Entonces, igual la piscina, pues forma parte de ¿cómo se llama? Desarrollo para lo que pasara a la recámara, ¿no? Al principio pedía que sea un camastro que se pueda meter y luego salir, pero se decidió que se quede aquí el camastro y al final forma parte escultórica de la piscina, ¿no? Con este pequeño paso. De hecho, aquí, ¿qué dijeron? Que quieren poner una maceta, ¿no? Para sentir más verde. Sí. Entonces tenemos este paso, este descanso, que es como un espejo de agua y el camastro, ¿no? Y todo lo que viene siendo el pozo, el registro para la cisterna está aquí en donde está el arriate. Aquí está la bomba de la piscina. Sí. Está todo lo más escondido que se pueda. Ya llegando a esta parte de la casa, pues nos recibe esta bóveda Está de buenísimo, cañón ¿no? corrido, ¿no? Que igual fue una petición muy insistente de los clientes que sea así. Habían varias opciones, que era
losa tipo industrial. ¿Cuál otra? La vigueta y bovedía, la normal. Pero había que hacer algo que destaque realmente, ¿no? Porque el tema es que sea un destino para los huéspedes. A la hora de venir a ¿Cuánto media, mide queda de media. alto la bóveda? Aquí tenemos 450 hasta la parte más alta de la bóveda. Sí. Excelente. Los muros tienen 260 y pues ya el resto de la bóveda, ¿no? Qué bonita se ve toda con el mismo material, ¿verdad? Sí, sí, y esa fue al principio te voy a decir, la verdad, ¿no? Las cosas como son. La bóveda iba a ser de concreto aparente. Ok. Pero sinceramente igual por lo mismo del espacio y las complicaciones de la ejecución de la obra, como tenemos árboles acá, cuando se hizo el colado se llenó de hojas, se veía padre, pero a los clientes no les gustó y pues decidimos todo el acabado subirlo hasta la bóveda. Igual todo el acabado se aplicó en un solo evento, para no haber esas juntas, esos Se detalles, ¿no? siente Esos parches. monolítico, Se ¿verdad? siente monolítico, una sola pieza, ¿no? Y Excelente. pues igual la idea del proyecto era esa, ¿no? Que sean dos piezas sólidas que estén, ¿cómo se llama? Que dialoguen entre sí. Pero aquí de la primera crujía, aquí puedes ver ese juego de nichos muy cuadrado, muy ortogonal. Y aquí de la bóveda, pues es más curvo y más suave, más liviano. Se ve fuerte también este lado. Sí, sí. Y en la parte de atrás, en el espacio que nos queda, aprovechamos para poner las instalaciones como son el biodigestor, el registro de sólidos. Esto aquí para sin que quede todo por fuera y no genere ningún olor a futuro y también el mantenimiento sea más fácil. Las luces están en esos costados. Sí, en esos detalles, así como pequeñas molduras que tenemos, pues ahí está escondida la iluminación de la bóveda. Y de verdad, de noche es un espectáculo ver cómo se ilumina. Ya se ve, ya se percibe el color. Sí. Qué gran proyecto. ¿Y cuánto tiempo les llevó la obra? 9 meses. Sí, 9 meses. ¿Y cuántos metros cuadrados son? 60, 64, 65, por ahí. Bastante complicado, Muy ¿verdad? complicado. Construir aquí. Sí, muy complicado. Sí, sí, sí. Pero se logró, se logró. Fue mucho la gestión. Sí. La gestión, mucho del problema de la obra fue la gestión de los materiales, los acarreos, todos los tiempos. El clima también nos tocó esta época de lluvia, entonces al final pues nos atrasó un poquito, ¿no? Y que muchas cosas no esperábamos, como por el tema de las excavaciones, luego había que cambiar de máquina o algo así, porque no esperábamos que fuera tan dura, ¿no? Entonces hay que buscar otra, ¿no? Lo mismo con la cisterna, con el biodigestor, con todas las excavaciones en general, sí nos topamos un poquito con todos esos temas de pues que no estaban considerados. De hecho, este muro tampoco estaba considerado. Ya No nos habíamos, esperamos. cuando empezamos a demoler, vimos que tenía o sea, Esta piedra, esta esa piedra, mampostería, ¿no? porque la idea era que este muro fuera hasta acá, o sea, completo. Pero cuando empezamos a demoler, nos dimos cuenta que este era de block, Sí. porque tenía acabado inicialmente. Entonces dijimos, cuando bajemos el acabado, igual nos topamos con piedra. Al ver que no, dijimos, vamos a cambiarlo con los clientes. Y dijimos, bueno, ahí nos quedamos. Después, cuando empezamos en esta parte, porque esta fue la primera que se coló, dimos ahí y ya que le dijimos a los clientes, oye, ¿sabes qué? Tenemos esto, ¿cómo ven? Pues vamos a dejarlo. Y ya fue que quedó ese detalle muy bonito. Gracias a Dios. Sí, la obra, a medida que íbamos avanzando, iba evolucionando. O sea, el proyecto cambió mucho, ¿verdad? Cambió bastante. Cambió bastante. Y en cuestiones técnicas, cuando iniciamos este proyecto decidimos dejar bastantes muros que nos ayudaban a continuar con la arquitectura del lugar. Sin embargo, no podíamos conservar las mismas alineaciones que teníamos antes. Eso nos perjudicó un poco al Sí. momento de estar alineando los muros y tuvimos que trabajar mucho en ellos para que tengan esta vista. Sí, precisamente el terreno realmente es irregular, tiene forma como de un trapecio, ¿sí? Y al frente es un poco más angosto, luego se vuelve a abrirlo, se vuelve a cerrar. Entonces, este muro fue el que se alineó y usamos como un eje, un eje rector para todo el proyecto, ¿no? O sea, en base a eso se alineó toda la construcción. Sí, entonces este muro de acá, de otro lado, que te queda a tus espaldas, es el que está más irregular. Sí. Sí, a este se le puso revoco, ¿no? O sea, se revocó como 5 o 6 centímetros casi para ir
creo que está más como 10, ¿no? Sí me acuerdo que era una torta enorme, ¿no? Sí. Para quedar al paño del muro de Para quedar piedra. al paño. Podamos tener Primer lugar, Tiny House en Mérida, México, creada por Taller Estilo Arquitectura. Esta Tiny House demuestra que pequeño espacio no significa sacrificar comodidad y diseño. Y qué mejor que nos acompañe la mente maestra detrás de Taller Estilo Arquitectura, el arquitecto Víctor. ¿Cómo está, arquitecto? Hola, hola, buenos días, bienvenidos a Mérida, ya, Casa Miela. Casa Miela. Arquitecto, platícanos para los que no sabemos nada de Mérida ni de la arquitectura, ¿a qué se dedican ustedes? Pues nosotros tenemos un despacho de arquitectura que hemos estado trabajando ya pues, por 20 años, pero en este caso es uno de esos casos donde es una intervención de una propiedad que ya existía y que respetamos una pequeña parte y la otra parte pues es completamente nueva. Muy bien. Esta parte era la parte que originalmente existía de la propiedad y que decidimos mantener. Si ustedes ven realmente las vigas estas saltando hacia abajo. Fueron, digo, también parte de las intervenciones y de los refuerzos de la casa. Originalmente allá había una escalera que no sabíamos hacia dónde llevaba porque no estaba terminada, pero se mantuvo ese espacio para que fuera un espacio de servicio. Esta es una propiedad que hicimos desde el principio pensando para que fuera una casa de renta vacacional. Para eso nos contrató la clienta y pues buscamos la forma pues, de resolver todas las necesidades de la casa, ¿no? Allá hay una lavadora, hay un closet. Aquí está todo. Sí. ¿Podemos abrirlo? Sí. Ah, perfecto. O sea, el espacio del metro más o menos que tiene la lavadora se aprovecha todo para lavado. Y a ver, área de máquinas y pues aquí que sea de servicio para los propietarios. Está buenísimo. No desperdicia nada. Todas las casas tienen sus filtros de agua, ¿verdad? Sus purificadores. Sí, realmente acá en Yucatán, una de las cuestiones que tenemos es que tenemos un agua que es demasiado dura, con demasiados minerales. Entonces sí es necesario pues, poner algún sistema de suavizador. La idea de la casa fue hacer un recorrido, son aproximadamente 36-60 metros de fondo y pues sí procuramos que fuera todo un recorrido pues espacial, ¿no? Que fueras pues llegar a este espacio original, un poquito más bajo, digamos más oscurito y ya luego ir saliendo y recorriendo la casa poco a poco a través de patios, ¿no? Está este primer patio, luego tenemos un patio mucho más amplio donde está la piscina y finalmente un patio de remate del área del baño. Esta es la magia de la arquitectura de Mérida, que tiene patios que no te imaginas que vas a ver. Por ejemplo, ¿verdad? La casa original llega hasta este muro. Exacto, Este sí. patio A partir de esto se demolieron 2 crujías más que existían, pues porque ya estaban en muy malas condiciones los techos y aparte pues no espacialmente eran muy bajos. Entonces decidimos conservar únicamente la primera crujía. Empezar a integrarla de una vez con el piso que van a ver a lo largo de todo el proyecto, que es piso de mármol travertino nacional y que pues es de 30 centímetros por largos libres. La casa es muy irregular, entonces decidimos colocarlo justamente en ese sentido para que los cortes no fueran tan evidentes de toda pues ahora sí que lo descuadrada que está la propiedad. Que nunca lo vas sintiendo, ¿verdad? Lo aprovechan muy bien en los jardines también. Exacto, sí, se va perdiendo todo pues este desescuadre que tiene la casa. Y fíjense cómo el ruido lo va mitigando el patio, ¿verdad? Ayuda como Exacto, si fuera pues, un amortiguador. Poco integrando a todo esto de pues ahora sí que ir viviendo la casa y cada vez siendo más privado, ¿no? La casa se pensó realmente, es una casa de únicamente una recámara y pues se pensó que fuera pues una casa pues digamos que pueda funcionar perfectamente para una pareja o que pueda funcionar pues para alguien que trabaja a distancia. Tiene todos los servicios, tiene una cocina equipada, tiene pues área de piscina, la recámara justamente la parte más pues atrás de la casa para que pues sea la parte más silenciosa y también que tenga pues se abra completamente hacia el norte. ¿El norte está hacia atrás? No, el norte está justamente hacia el frente. Ay. Sí. Excelente. Y entonces, ¿todo esto es nuevo? ¿Qué altura tenemos aquí en los techos? Aquí tenemos 3 metros. Esta parte de la casa ya tenemos 3 metros de altura. Y pues bueno, aquí finalmente se resolvió completamente una cocina.
Tenemos el mismo piso, los mismos acabados en los muros. Y acá nada más para dar un acento de color, utilizamos una talavera, que es una talavera de 15 por 15, pues en este color amarillo mucho más intenso. O sea, esta la traen de Puebla. Sí, es de Puebla, aquí la vende un distribuidor y... Es súper bonita, y le da mucho brillo, ¿no? El proyecto. Sí, y aparte realza, pues digo, finalmente traer un poco de color, ¿no? Que a toda la casa. Y justamente acá quisimos diseñar pues esta comunicación hacia el patio y hacia la recámara con esta puerta pivotante que no tiene ninguna división, está toda hecha de herrería y que pues la idea era justamente que estando pues con la puerta cerrada no obstruyera para nada la visión hacia toda la parte del patio, ¿no? Pero pues que se pueda abrir completamente pues e integrar ahora sí que el exterior y el interior. Qué belleza, ¿eh? Bonita, quedó bonita. 3 metros de alto, ¿eh? Está impresionante. Y luego también es impresionante cómo se extiende el patio de mármol, ¿verdad? Sí, ahorita sí, que ya sí. lo noto, o sea, todo el piso es el mismo, solamente que cambia el reflejo. Cambia el acabado, o sea, justamente pensando en que esto es exterior y que pues se puede mojar, no, este tiene un acabado leather, un acabado como vejentado, que le da más textura al mármol, a diferencia de los interiores que es totalmente pulido. Y pues digo, finalmente la casa es una casa de renta vacacional, sí hay que tener mucho cuidado con pues, que alguien se vaya a resbalar, pero pues también sabemos que no son las mismas condiciones para una casa normal que una casa de renta vacacional, porque muchas veces que surge la pregunta de que si la gente se moja, sí se moja, o sea, si van de aquí a la recámara, pues no queda de otra más que mojarse, ¿no? Sí, siempre esa es la pregunta. ¿Para ir a la cocina me voy a mojar? Sí. Sí, estás en lo correcto. Estás en lo correcto, o traes un paraguas. Y es parte de la experiencia, ¿verdad? Claro, es justamente lo que hemos estado últimamente en pláticas que nos han invitado y que hablamos acerca de la renta vacacional. Pues es una experiencia, ¿no? O sea, no es... Cuando salimos de vacaciones, pues finalmente vivimos de forma diferente que como vivimos en el día a día, ¿no? Entonces, pues el hecho de tener este espacio que incluso yo me lo imagino pues estando de vacaciones, la verdad es que está padre, ¿no? Que llueva y que me pueda mojar y que pueda estar en la piscina, que quizá no es lo mismo si estoy en mi casa donde tengo toda una rutina, pero pues la idea es pues en todos estos espacios de rentas vacacionales, más que simplemente dar una solución, ofrecer experiencias, ¿no? O sea, aquí la experiencia de pues, ese espacio más alto, que desde la recámara a la piscina se siente integrada al espacio, pero desde acá, de este espacio donde estoy parado, pues se sienta más bien como un respaldo de la banca. Pues creo que es justamente toda la búsqueda de las diferentes sensaciones. Tal cual, lo dices perfecto. O sea, si quiero vivir en algo normal, me rento una suite en un hotel. Claro. ¿Verdad? Y me desayuno sin mojarme. Exacto. y buffet. Y buffet. O te lo llevan a tu cuarto. Exactamente, no te tienes que mover. Pero esto es venir a experimentar algo especial. Bueno, si quieres, quédate en un hotel, pero si prefieres una experiencia inolvidable, quédate en una casa. Claro, sí, o sea, yo creo que, como dices, no vas a tener el servicio de habitación ni vas a tener todos los días que te haga la cama, pero yo creo que también es muy padre, ¿no? Bueno, que creo que también hay servicios de Airbnb en donde tú lo puedes solicitar, ¿verdad? Sí, claro, o sea, justamente hace poco platicábamos con un arquitecto que se dedica a toda esta parte de estudiar, pues, el fenómeno de Airbnb, de las rentas vacacionales en general y que él mismo maneja diferentes propiedades. Y hablaba que cada vez se va adaptando más la industria, ¿no? De que hay gente que ya te ofrece de plano, pues que todos los días alguien llegue, te haga la cama, te haga limpieza. Claro, tiene un costo quizá un poquito más alto, pero pues bueno, cada quien, la ventaja es que tú decides, ¿no? Tú decides si quieres que alguien entre al espacio o si no quieres, pues finalmente tú te haces tu cama, te haces tus huevitos. Y... Que si ya tienes una persona que viene a ayudarte a hacer aseo, a cocinar, pues ya eso es una experiencia a nivel Dios. Claro. ¿Sabes? O sea, ya estás rentando una casa con servicio. Sí. Ya no se puede, creo que más lujo que eso. Exacto. Y aquí la ventaja en este caso de esta propiedad es que está, digo, a un paso del Parque de la Plancha,
Hay una zona de restaurantes muy importante a una cuadra, donde hay pues más de 20 opciones de comida. Entonces, pues digo, igual está fácil, ¿no? O sea, el estar aquí y decidir, pues me voy a desayunar. Casi que te vas ahí arrastrándote Exacto. al restaurante. Arquitecto, y ahora sí, platícanos de ese volumen, porque contrasta perfecto con los blancos arenas de los muros, del piso y los verdes brillantes de la vegetación. Sí, justamente, como comentaba hace rato, un poco la idea es romper toda esta pues, ortogonalidad, y justamente aquí jugamos un poco con el volumen del pues, medio baño, pero que aparte genera también esta curva de la banca que se integra al volumen de la piscina. Durante el proyecto, la verdad es que una de las primeras propuestas, todo era cuadrado, ¿no? O sea, esto era cuadrado, y sí sentimos como que no estaba funcionando, ¿no? Como Ajá. que no quedaba. Entonces sí exploramos con la idea de suavizar desde salir de la cocina, suavizar un poquito las formas, hacer esta curva, integrar aquí un medio baño para cuando estés en la piscina o en la cocina. En la parte de acá hay un cuarto de máquinas donde están los equipos de la piscina. Entonces, pues, pues sí, jugamos con esta banca, ¿no? Que te abraza y que te recibe y que pues estás aquí, ahora sí que bien a gusto, ¿no? Y además el color, es súper importante ese color rojo que se colocó. Otra vez le da brillantez, ¿verdad? A todo el patio. Sí. Acá, digo, la parte del interiorismo lo hicieron el equipo de Vagantes, que igual se dedican a rentas vacacionales. Y excelentes. Pues, y pues ellos fueron quienes ayudaron en la parte de la decisión del interiorismo, ¿no? Es un conjunto, es una labor colaborativa y el resultado es espectacular. Estas casas prueban que la creatividad en el diseño hace la diferencia. ¿Cuál fue tu favorita? Déjalo en los comentarios y suscríbete para disfrutar más videos de este top. Hasta la próxima. Saludos a todos, jóvenes.